Somos la radio que ves. Estamos de festejo, estamos chochos y chochas en este primer año de Punto Caramelo. Arrancamos en la terraza, arrancamos con música en vivo y bueno, después de estos fríos se nos dio para poder festejar otra vez acá en el Verde Césped y con Emanuel Jorviler, que pedimos este ¡Bravo! fuerte aplauso. Gracias. Pero Qué lujo, che. Un lujazo. Vayan a YouTube, a Twitch y acá ZO porque ya está la guitarra en mano. Nos da un poco de vergüenza ahí lo que estábamos discutiendo en mesa, teniéndote listo, pero gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Un festejo con música. Y contanos un poquitito de tu disco nuevo que estás armando. Y ya hace un tiempo que lo vengo haciendo. Ujú. Sí, digamos, en la cuarentena más dura hicimos Pitada, que fue como un disco acústico. Está nominado a los Gardel. Sí, tenemos 2 nominaciones a los Gardel. Nada, se disfrutó mucho hacer ese disco y ahora, bueno, tratando de ir a otros terrenos musicales, probando un montón de cosas, con un montón de músicos, diferentes locaciones. Estuve en México ahí también dándole, sumando Sí. cosas para el disco, con músicos invitados. Un disco bastante caótico, pero bastante caótico en cuanto a... No estoy siguiendo una fórmula. Tiene esencia de, digamos, de lo que pasó en la pandemia y como de su salida también. Claro, eso. Tiene un poco de la esencia de la pandemia, pero también el espíritu que buscamos para salir de eso. Claro. ¿Y tiene cantidad de temas ya o pueden seguir sumándose? Sí, tiene cantidad. En realidad, ¿Está cerrado ese internamente número? es como que estoy haciendo un disco doble. Ah, bien. Siento eso. Después seguro que no. Elija un disco, digamos, entre todas esas cantidades de canciones, elija un puñado un poco más chico como para que sea un envío. Pero como que en mi cabeza estoy haciendo un disco doble. ¿Te aparecen primero melodías o sos de elaborar la letra antes que la música? ¿Un poco de todo? Un poco de todo. Inclusive a veces puedo hacer una canción con un buen título. Es decir, se me ocurre un buen título y la desarrollo a través de ¿Recordás en tus canciones que conocemos algún título que apareció antes que la música? eso. Y por ejemplo, Barajame, en la historia, Mirá, la palabra... la palabra Barajame salió antes de... Chaco, por ejemplo, una canción que se llama Chaco de Ilia Kuriaki también. Apareció la palabra y después apareció la canción. ¿Y te acordás la imagen de ese momento? ¿O lo contaste muchas veces y ya...? Lo conté muchas veces, pero Chaco fue una cosa muy loca. Estábamos con Dante en una fiesta y había una canción que sonaba en el lugar donde estábamos que decía Chaca, Chaca. Entonces fuimos al DJ y le dijimos, ¿qué es esto que dice Chaco? Una canción que se llama El Chacal, de Chacal, en inglés. Y nos vinimos con Dante y dijimos, Chaco es nuestro, ¿entendés? Claro. Así fue. Qué espectacular. Y que vengan esas imágenes con todo lo que pasó después. Increíble. Y respecto de lo nuevo, que estás como explorando nuevos géneros, ¿por qué crees que va a ser distinto? ¿Vas al trap? No, bueno, como venía un poco de esta cosa más introspectiva que fue Pitada, de versiones acústicas casi minimalistas, como que dije, bueno, nada, ya esto ya lo hice, estuve en modo cool y ahora quiero volver a apelar otro tipo de espíritu. Y entonces, nada, estamos en una búsqueda así. No te digo que tampoco es la fiesta porque, digamos, es otra, no sé, es decir, vuelvo a ciertas cosas del funk, de la música más bailable. Vos sos un poco eso, igual. Sí, pero bueno, se me había empezado a ir un poco, como que dije, uy, ya voy a pasar a ser un cantautor así de acústico y me di cuenta que no, que puedo entrar y salir de las cosas, ¿no? Y estoy en esa búsqueda. Está buenísimo porque es una libertad total, es para lo que estés y es un proceso creativo que no... Siempre fui bastante libre, creo yo, ¿no? Y voy a seguir intentando seguir siéndolo. Emma, ¿y la pata audiovisual que tenía Pitada, crees que va a seguir en este disco? Que es unos videos y unas imágenes y una calidad para dejar siempre de fondo y que acompaña muy bien la música. Sí, la verdad que eso que logramos ahí nos encantó. Y en algún punto tengo ganas de volver a hacer otra pitada, a fumar otra pitada. Porque nos gusta también estas versiones minimalistas, digamos, sin tanta producción, una guitarra, una percusión, un bajo. Entonces,
La idea de hacer un pitá más adelante con otro puñado de canciones y tal vez en alguna locación linda de la Argentina. Sí, el toque de aire libre y de naturaleza y de Eso la me luz. gusta, me gusta, me Es- gusta. Y me gustó también esa cosa de grabar en vivo, ¿no? Digamos, y que quede eso, porque fue eso. Está tocado, es lo que pasó y tiene Es la lo que esencia de pasó. ese Bueno, momento. después estuvo mezclado y siempre le buscás. Claro, la estética ¿no? final. La estética, pero casi no está toqueteado, no está. Son las tomas del momento y eso está buenísimo. Está buenísimo. El 28 de octubre vas a estar en el Teatro Vorterix. Ya. Pueden ir sacando sus entradas en allaccess.com.ar mientras tocas, por ejemplo. Sí, porque todo se agota, viste que ya todo ya arranca sold out. Se Así comunican que- recitales agotados. Claro. ¿Viste? Acá todavía, si tenés chance, metete ya. Ok, hoy lo soldauteamos. Dale, como se dale. dice. Soldauteemos. Ey. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. No como, no bailo, no puedo vivir. Y así como estoy, te ríes de mí, oh no. De noche, de día, no puedo dormir. Me quiero morir, pero no voy a hacerlo hoy. Oh, mi amor, así amanece el día y con su luz es que mi diablo entró. Pidió tener registro de tus días y se flashó cuando me vio correr para subir a nuestro avión que vuela, desvela, tropieza con Dios, se oculta tu sol, te muestra las tetas, oh no, payaso, tan triste, soy un camaleón, voy a parecer un león en tu cama, oh, oh mi amor, no puedo asesinarte ni guardar tu alma en un melotron. Por eso amor, yo voy a acariciarte y hacértelo como la luna al sol. Ey, ey, ey. Hoy en la ciudad ha caído un rocío sentimental. En la ciudad ya no estás, no. Pa 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 pam, pa 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 pam, pa 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 pam, pa 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 pam. Suena como otra canción. Y ella se derrite como helado pero de limón. Suena como otra canción. Oh, oh, oh. Y ella se derrite como helado pero de limón. Un limón hermoso. No como, no bailo, no puedo vivir. Y así como estoy, te ríes de mí, oh no. De noche, de día, no puedo dormir, me quiero morir, pero no voy a hacerlo hoy, no. No, no, no voy a hacerlo hoy. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Yeah. Emma Jorviler en el año de Punto Caramelo, un lujazo que nos damos con esta versión de No Como. ¿Ya habías tocado la guitarra hoy o es el primer momento del día? No, sí, a la mañana me desperté y me puse a cantar los temas y son altos, ¿viste? Algunos. Claro. Para la mañana no son. ¿Y haces ejercicio, vocalizás, haces Sí. cosas de cantante profesional? Vocalicé. Ahí tengo los mensajes de Marisol, mi profesora de canto. Sí. Ahí, y entonces, nada, está el pianito grabado y hago unas vocalizaciones. Claro, porque el horario es todo. El sueño, la Sí, hidratación y todo a medida que vas
conociendo también tus cuerdas. Sí. Bueno, Sí, estamos... hay que hacerlo sí o sí porque hay canciones que tienen cosas bastante altas y Son exigidas. siempre me despierto re bajo, así como con otro tipo de voz. Claro, vamos despertando la garganta. Bueno, el 28 de octubre en el Teatro Vorterix, entradas en allaccess.com.ar para ver a Emma. ¿Y con qué seguimos? Ok. Bueno, sí. Hey. Uh-oh. 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 Una frase de mujer. Te la digo para hacerte comprender. Algo así como no sé. Si te llamo, vos sabes para qué es. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo ya estoy listo. Guarangada de mujer. Poesía para desentristecer, parecida a una coupé. Yo tuve el tupe de consumir toda tu seducción, transformada en un vapor, un perfume que me pone loco. No hay sexo sin amor, ni amor sin diversión. Te invito a que me llames. Wow. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo ya estoy listo. Llamame cuando llegues. Bravo, Emma Jorvilar en el Punto Caramelo de aniversario, en esta versión aniversario. ¿Qué va a tener Vorterix? ¿Ya lo tenés en la cabeza? ¿Lo tenés listo? Bueno, un poco de lo que venimos hablando, es decir, todo este último tiempo fue pitada. Fueron shows igual que al incorporar músicos, batería, teclados, digamos, se fue medio yendo a otro lado y ahora voy a, creo, potenciar ese otro lado, ¿no? Un poco más, volver al show un poco más pulenta, se podría decir. Pero que tenga esos momentos de sutileza también, ¿no? Bien, ¿y la lista la tenés en la cabeza? Eh, ¿Con qué abrís? Ponele, ya sabés. Creo que sí. Tiene una primicia, Julieta. ¿No? Estás pidiendo el titular. Sí, una cosita nada. Hay una canción, lo que pasa es que no sé si hacer esta versión que es efervescente, como sirena, como la nena que viene y que pide más poesía. Yo no te puedo dar, ¿no? Esta es. Va. Soy tu nena, oh, oh. Sí, mi amor, podemos jugar a que soy tu nena, Esa es la versión acústica y la otra es tipo efervescente, como sirena, como la nena que viene, que pide. Las dos. Las dos igual, ¿eh? Arrancá Arriba. chiquito, para mí arrancá Claro. chiquito. Te metés. Claro, pero pienso también en este reencuentro con el público, ¿no? Que cada vez que tenemos la posibilidad de escuchar música en vivo, y eso estamos ya también post pandemia todos con ganas de romperla, de bailar, de sentir los bajos en el cuerpo y está bueno. Sí, por eso ya vamos a sacudir la modorra, Qué bueno. se podría decir. ¿Y se tramitan invitades para ese show? Sí, el coro Kennedy, todos, Siempre, todos desnudos. Siempre. Ay, solo con siempre. chaleco. Desnudos dale. y chaleco no es Claro. mala, ¿eh? Bien. Es re desnudos y chalecos violentísimo. Porque Soquetes. sí, es un documental. No,
Sí, no sé, creo que por ahora no hay no tengo en la cabeza ningún invitades, pero algo va a haber, no sé. Después me encuentro con alguno. Uy, Claro, venite, boludo. Si Sí, Trueno claro. quiere ir, que vaya. Bueno, pero al escenario, sí, algo va a haber. algo va a haber. Y dejémonos divertido. llevar, Julkin, dejémonos llevar por la Ya que le sorpresa. preguntamos tanto. Bueno, olaccess.com.ar, ahí sacan sus tickets. Ahora, este es el momento de sacarlo porque después te acordaste y es tarde, se agotó. ¿Nos regalas una canción más de cumple? Dale. Que los no. Acoustic. Ahora ya no tenés un pretexto, una razón que te impida gozar. Pues yo te sueño de noche y de día, pero de noche te puedo ocultar. Voy a cambiarte por algún cometa, no creo que nadie lo pueda notar. Voy a ponerte en lugar de la estrella que más brille. Nos abrazamos como si fuéramos 1000 hormigas negras, cargando pétalos de flores para fumar la siesta. Porque este amor es loco, este amor es loco, loco. Tiene a mis vecinos aterrados. Creen que hay macumba, porque siento que la lluvia lavará lo malo que hay acá. Ahora ya no tenés un pretexto, una razón que te impida gozar. Pues yo te sueño de noche y de día, pero de noche te puedo ocultar. Voy a cambiarte por algún cometa, no creo que nadie lo pueda notar. Voy a ponerte en lugar de la estrella que más brille. Yeah, 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 yeah. Quiero tener sinónimos para este amor que está maluco. O invitemos a ese cuco a desandar. Tu mameluco, wow. Porque este amor es loco, este amor es loco, loco. Tiene a mis vecinos aterrados. Creen que hay macumba, porque siento que la lluvia lavará lo malo que hay acá. Porque este amor es loco, 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 loco. Loco es este amor, no me equivoco. Ahí viene el eco loco, con batida de coco. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Porque este amor es loco. Muchas gracias. Gracias, Emma Jorviler, que vino a este Punto Caramelo Deluxe. Gracias, nos vemos en Vorterix. Gracias. Y todo lo que se perdieron o quieren volver a ver, lo pueden ver en el sitio Urbana Play. Por supuesto que va a estar para que lo puedan revivir. Gracias, Emma. Gracias. Hoy cumplimos un año y lo festejamos juntos. Punto Caramelo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Por eso quiero dar las gracias a las canciones que transmiten emociones. Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir. Gracias, claro que sí. Agradecemos a todas las marcas, a Malaya, Ileret, Citroën, a Dazzler by Windham, que nos acompañaron. Nos acompañan todos los sábados, pero hoy con todos los premios y todo el año para estar junto a la audiencia también, a ustedes que están del otro lado. Gracias, el equipo tremendo. ¿Por dónde empezar? Mira, Ramiro Ruffini en los controles y a nuestro Santa Tevez que arrancó este ciclo también le mandamos un fuerte abrazo. Al Chapa Vargas, a Felipe Boeto, a Majo Echeverría en la música.
Hoy está Chiara Mastrangelo en lugar de Anita Winnie en las redes. Gracias a las dos chicas por reflejar todo lo que está pasando. A Delphi también, a Delphi Carmona. A Fabricio Lartigón en la edición. En el streaming y transmisión de TV, a German Tedeschini, el número 1, nuestro dire. Cristian Báez, Matías Marchito, Francisco Berlingeri. En la técnica, Agustín Maciarelli y a los Gorriti, que siempre están haciendo que todo suene de maravillas con los artistas. A Pablo Zucca, a Andrés Pandiela, que hizo posible este sueño, y queremos decirles gracias a las canciones. Gracias a Solcito Rosa, mi hermana. Gracias a vos, Juli Pink, sueño cumplido y por 3, 4 años más, por lo menos. Por lo menos, yo firmo. Shulkin. Gracias a ustedes, me encanta Punto Caramelo, me encanta Urbana Play, me encanta trabajar con hermanas. Siento que es un momento mágico de los sábados, así que gracias y por mucho más. Gracias a Nico Cotton, gracias a Sofía Vítola de Potra, a Maika Migorena que nos hicieron ese hermoso jingle. Gracias Tomás Quintín Palma por sumarte a esta familia. Ahí, ¿lastiste? ¿Lastiste? No, estoy en el suelo, pero con el espíritu muy elevado. Gracias, las quiero. Aguante Emma y aguante ustedes. Gracias a Emma Jorviler que vino a cerrar este programón y se viene la torta. Vamos a soplar las velitas. Gracias en YouTube, en Twitch, en Caseta, un montón de mensajes muy lindos. Ah, una torta increíble. Va a soplar Quintín en representación. Te vas a tener que parar, No, hermano. pero si el viento la apagó. Hacela de mana, aunque sea. Bueno, voy a pedir 3 deseos, 2 para mí y el resto para ustedes porque las quiero mucho. Te queremos, Tomás Quintín Palma. Y pienso sopla. mucho en ustedes, ok. Te queremos muchísimo. Mira, el Chapa Vargas que entró sin hija y Sí. cumple un año con una hija. ¿Qué? Así es. Dale, pedí. Que no me queden más cosas afuera. Sí. Está pidiendo cosas todas para él, ¿eh? No sé si esto es Dale, válido. Quintín, dale, que se nos cae. Mercado Pago, Tomás. Ah. ¡Feliz cumple! Feliz cumpleaños, gracias por haber estado del otro lado. Se quedan con Julián Macek en la continuidad de Urbana Play. ¡Mua! ¡Les queremos! UrbanaPlayFM.com, YouTube. Spotify.